Esta mañana quiero invitarle a que abramos las Biblias o en sus dispositivos, por favor, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 de San Juan. Y dice la palabra del Señor. Si lo tienen, me dicen por favor amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En esta mañana quiero llevar la reflexión, hablar lo menos posible, pero llevar nuestro corazón a el poder ver la fidelidad, el amor y la constancia de Dios por su pueblo. Dios es con nosotros. Amén. Dios nos ama. Quiero ir abriendo la Escritura en varias porciones, comenzando de Génesis al capítulo 3, rápidamente, verso 21. Dice la palabra del Señor: y lo sacó Jehová del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este texto nos habla de cuando Adán desobedece instrucción de Dios. Todos conocemos la historia. Dios puso al hombre para bendición, para bendecirlo. Lo puso en el huerto, le dio instrucciones. De todo árbol puedes comer. Ya usted sabe la historia. Menos, y especifica uno, que no puede tocar, porque el día que de él coma, ciertamente moriréis. Pero el hombre se debilita, desobedece y cae, y es sacado del huerto. Y le manda a Dios, labra la tierra, y mira lo que tienes que hacer. A la mujer le dio su parte, al hombre le dio su parte, y bueno, este juicio es el primero. Más adelante podemos ver que de Adán y Eva se funda una ciudad enorme y pecan, desobedecen a Dios, se rebelan contra Dios y el Señor nuevamente se hace presente y nuevamente suceden cosas. En el capítulo de Génesis, siempre, 22, por favor, si es tan amable. Génesis capítulo 22, en los versos 1. Y aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Dios le da a este varón un hijo. Dice la Biblia, único. Le puso por nombre Isaac. Y cuando pasa el tiempo y el muchacho crece, unos años, Dios quiere probar a Abraham. Y le llama y le dice, Abraham. Y le dice a Abraham, heme aquí, Señor, acá estoy. Y le dice el Señor, dame tu hijo, tu único hijo. Hay un contraste en esta figura con la persona del Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Abraham cree a Dios, toma al muchacho y lo lleva. Dios le da dirección a Abraham y le dice dónde, en qué monte y cómo tenía que ofrecer a Isaac en holocausto. Miremos, por favor, en el versículo 16, un poco más adelante. Y dijo, por mí mismo he jurado, hablando, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Dice el Señor, por mí mismo he jurado. El primer juramento que hace el Señor por Él mismo era para certificarle a Abraham que por cuanto obedeció la petición de Dios y no le negó a su único hijo Isaac, y vio Dios que ya iba a sacrificar a Isaac, Dios lo detiene y le dice, no hagas mal al muchacho. He visto que eres un hombre justo y que me temes y que obedeces. Por esa razón he jurado por mí mismo y en ti será llamada descendencia que sobrepase lo imaginable. Es decir, incontable, como las estrellas de los cielos o como la arena del mar. Y bendijo Dios a Abraham. El primer juramento que hace Dios en la historia lo hace en la fe de Abraham. Continuemos, por favor, rápidamente. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12 de Éxodo, un poquito adelante, en el capítulo 12 el Señor establece la Pascua. Explicaré en breve la Pascua. Es sinónimo precisamente de lo que estamos haciendo ahorita con la Santa Cena. Y explico. En los versos del capítulo 12, en el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Por razones que conocemos, pero por múltiples eventos, el Señor saca a un pueblo motivado por hambre que tiene que ir a Egipto a buscar alimento. En la misericordia de Dios, Él tiene preparado en Egipto favorecer al pueblo. Le dan tierra al pueblo y con el paso de los años y el cambio de reinado de un faraón a otro, el pueblo de Jacob, de Israel, pasa a ser esclavo de Egipto. 400 años. Y ese pueblo, machacando o pisando barro y paja, haciendo ladrillos, esclavo, sin tener derecho de voz
ni derecho de voto, ni derecho de nada. Todo el tiempo esclavo, quejándose ante el Señor. ¿Hasta cuándo, Dios? Y mira a Dios la situación del pueblo y se acuerda del pueblo. Entonces el Señor prepara a un hombre, Moisés. Y Moisés de repente ve en una zarza que arde y se acerca. Voy a ver qué es esto. Pero Dios le llama y le dice, Moisés, detente, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que estás parado, tierra santa es. Y trata allí, en ese momento, el Señor a Moisés y lo comisiona. Una comisión que contrasta con la comisión, la gran comisión de la iglesia. Le da direcciones a Moisés y le dice, tú vas a ir ante el faraón y le dirás al faraón, deja ir a mi pueblo. El propósito era que sirviera el pueblo en el desierto al Señor, que tuviera fiesta, que tuviera libertad, que fuera restaurado de ese tiempo de esclavitud. Y lo comisiona, y va Moisés. Y cuando llega Moisés, Dios le da instrucción y le dice, establece un cordero por familia, tipo de Jesucristo. Y le da instrucción cómo tiene la familia, cada familia, que hacer apropiación y uso de ese cordero. En primer lugar, tenía que ser un cordero sin mancha. En segundo lugar, tenía que ser un cordero que se inmolara con las especificaciones que el Señor daba, como Dios estableció. Y se derrama la sangre de ese cordero, se prepara ese cordero y le dice el Señor, con esa sangre vas a pintar los dinteles de las puertas de tu casa, de cada familia. Porque en el juicio que Dios tenía para Egipto, por cuanto Egipto desafió la voluntad de Dios, el Señor le dice al pueblo, voy a quitar todo primogénito de Egipto. Pero donde el ángel mire la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, la muerte pasará de largo. De igual manera, cuando el pueblo ha entregado su vida a Jesús y ha tomado por fe esa sangre derramada del cordero en la cruz del Calvario, el Señor pasa y dispensa los pecados del pueblo y salva y restaura al pueblo y lo levanta nuevamente para la gloria de su nombre. En el verso 14 dice la palabra del Señor en Éxodo, y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo ofreceráis. Dios establece la Pascua, entonces, por todas las generaciones, desde aquella época hasta el día de hoy. En esta mañana tenemos nosotros fiesta establecida por perpetuidad. Celebración establecida por Dios por perpetuidad, por todas las generaciones. Y es el compartir la cena del Señor. Pasamos adelante un poquito más en el Isaías, por favor.
al libro de Isaías, en el capítulo 53, con el tiempo el profeta da un anuncio en la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Y el anuncio que da el profeta, hablando el Señor, el Espíritu Santo, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Verso 5. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Isaías recibe de Dios por el Espíritu Santo la revelación en su corazón de lo que sería el advenimiento de Cristo. Cómo el Señor daría su vida y cuál sería la finalidad. Y si usted analiza, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. No es que Roma le quitó la vida al Señor. Es que el Señor amó de tal manera al mundo que Él se despojó a sí mismo y, tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Isaías lo vio muchos años antes de que el Señor naciera y lo declaró y lo mostró. Y le dijo al pueblo que era el hecho de la muerte de Cristo antes de que Cristo viniera al mundo. Explicó el Espíritu Santo: mas él, molido, fue muerto, fue lapidado, fue dañado, fue azotado, corona de espinas, humillado, escupido. Le jalaron sus barbas, jugaron sus túnicas, sus vestidos, por nuestras rebeliones. Cristo tenía que pagar el precio de lo que la ley condenaba al mundo pecador, y poder el mundo, en el cumplimiento de la ley en Cristo, poder ser libertado por la sangre del Cordero en ese bendito sacrificio. Por eso amamos la cruz. En Jeremías, por favor, rápidamente, en el verso 31, del versículo también 31, dice la palabra del Señor: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El Señor habla de días que hoy se han cumplido en Cristo Jesús. Dijo Él: haré un nuevo pacto con esta casa. ¿En qué consistía el pacto? Dice en verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿En qué consistía el pacto? En sus corazones escribiré mis leyes y en sus mentes las pondré. Entonces, hermanos, esta profecía se cumple un tiempo más adelante en el nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando nace Jesús, siendo niño, siendo un bebé, recibe una visita bastante profética y misteriosa a la vez. La tradición habla de 3 reyes
Y dice la tradición, no la palabra, magos. Van en búsqueda del niño que ha nacido, que es el rey de Israel. Y llevan presentes. Encuentran al niño en un pesebre, resumiendo todo, en un pesebre. Y llevan 3 presentes bien especiales: oro, incienso y mirra. Cada presente profético, cada presente un propósito, cada presente una finalidad. Oro porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Incienso porque el aroma que Él, Jesucristo, en su momento sería para el Padre, sería un aroma sin comparación. Y el incienso, para que dé su aroma, tenía que ser triturado, molido, machacado de tal manera para que suelte ese aroma tremendo. Y la mirra, que habla también del sufrimiento de Cristo, cumplimiento de lo que Isaías había profetizado en el capítulo 53. Se cumple en la persona de Cristo cuando nace. Y por favor vamos a Mateo rápidamente, capítulo 1. Ya voy terminando. En el capítulo 1, en el verso, por favor, 18, nace el Señor Jesucristo. Pero en el verso 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta celebración y el nombre de Jesús no es una casualidad ni una inventiva humana. Es algo determinado por Dios, profetizado por Dios, cumplido por Dios, en el amor de Dios, en la fidelidad de Dios y en el tiempo justo del Señor. Y podemos ver que en cada uno de estos estadios está presente siempre el amor. Por el amor, el Señor accedió a hacer esto. Por su fidelidad, el Señor decidió hacer esto. Y por el cumplimiento de estas cosas, el Señor accedió a hacer esto. Vamos concluyendo, por favor. En San Juan, capítulo 1, un poquito más adelante, rápidamente. Si lo tienen, me dicen, por favor. Amén. Verso 29. Está Juan el Bautista bautizando en el Jordán. No conoce al Señor, no lo ha visto, pero el Espíritu Santo lo toma, le muestra y revela la persona que va llegando y le da testimonio que es Jesús. Y dice Juan: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gran noticia.
gran revelación. Qué amor el de Dios. El Señor cumpliendo lo que prometió. El Señor cumpliendo aquel pacto desde Éxodo. El Señor manifestando su gracia. Y en ese momento dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan reconoce un misterio al pueblo que bautizaba. Uno, que el Señor era mucho antes que él. Aunque lo miró ahorita, Juan sabía que el Señor no tenía principio ni tenía fin, que era Dios eterno, y lo presentó como tal. Y luego dice, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En San Juan capítulo 1, por allí, hay un texto que dice, en el verso 1, en el principio de la creación era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Este Verbo, Jesucristo. Y se cumple. Por favor, en San Mateo. Nuevamente San Mateo. Vamos ya terminando el asunto. En el capítulo 26 de San Mateo, en el versículo 17, en ese capítulo, en ese verso, el Señor establece la Santa Cena, esto que vamos a celebrar hoy. Y en el verso 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Quiero destacar dos cosas sumamente importantes. Una, todos. Bebed y comed todos. ¿Puedes repetir conmigo? Todos. De él, de la copa y del pan. Y del vino, por cuanto era su sangre. Era un tipo de su sangre, que por todos era derramada para remisión de los pecados. Quiero que note un contraste. Desde Adán, que mencionamos al principio, hasta este momento, hay derramamiento de sangre. Cuando Adán pecó, fueron abiertos sus ojos. Se dio cuenta de su condición espiritual y supo que estaba desnudo, él y Eva, y se avergonzó y se escondió cuando Dios lo llamó y le dijo, Adán, ¿dónde tú estás? Porque lo primero que hace el ser humano al pecar
es huir, esconderse, avergonzarse, no dar la cara. Si usted peca, si yo peco y no busco a Dios y no busco saldar mis cuentas y tratar de borrar mis rebeliones, Dios me encuentra. Dios me busca y me pregunta, ¿dónde tú estás? Porque no hay nada, hermano, oculto para el Señor. Por eso dice Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Esto quiere decir una cosa. Habrá un momento en que ya no lo vamos a encontrar y habrá un momento en que lo vamos a llamar y no lo vamos a ser atendidos. Habrá un momento, porque la iglesia será levantada y los que han creído o que hemos creído en el Señor y que hemos entregado nuestra vida al Señor, estaremos con el Señor para siempre. Para siempre. Dios es bueno y Él ama a su pueblo. Entonces, hermano, para concluir, Hebreos habla de algo interesante. En Hebreos, en el capítulo 8, en el verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Qué tremendo que hoy en día todos los que nos reunimos con espíritu, diligente, buscando el rostro del Señor, lo hacemos con la conciencia de que tenemos la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. Cumplimiento de lo que el Señor habla en este momento. En el verso 9 dice el Señor, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El viejo pacto cesa en la cruz y en la cruz misma surge el nuevo pacto de Cristo para su pueblo, de una vez y para siempre. Amén. Esta mañana yo sé que hemos leído un poquito de palabra. Yo sé que ha sido un camino largo a través de la historia, tocando solamente momentos muy, muy abstractos, pero que todos han concordado a través del origen de los tiempos, desde Adán hasta Eva. Cuando Adán pecó y se dio cuenta que estaba desnudo, el primer sacrificio lo realizó el Señor. No sacó a Adán a la aventura desnudo, lo vistió, le hizo túnica de pieles. Quiere decir que hubo derramamiento de sangre. Y dice Hebreos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que el Señor pagara un precio por su vida y por mi vida y por la vida de toda la humanidad.